Sublime gracia del Señor. El Espíritu Santo y su obra. Y la semana pasada hacíamos una clase, una presentación a manera de introducción. Hablábamos de un problema que hay y la falta de comprensión de quién es el Espíritu Santo por parte de del mundo, pues obviamente, pero de la iglesia misma. El Espíritu Santo es la persona olvidada de la Trinidad. Aun cuando hoy se habla mucho del Espíritu Santo y todo es el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo y todo el Espíritu Santo, pero no conforme a lo que la Biblia enseña, sino conforme a lo que hay en el corazón del hombre, ¿sí? Han convertido al Espíritu Santo en una suerte de showman, ¿sí? Cuando el showman es el que hace el show, ¿no? El hombre espectáculo, que está aquí al servicio de los clientes, ¿no? De los asistentes al show. Y el Espíritu Santo hoy es un showman, es decir, la iglesia lo ha convertido en el bufón. El bufón era el que hacía reír al rey, ¿no? El payaso. Y entretenía al rey, fuera el bufón o fuera el juglar, que era el que cantaba, estaban para entretener al rey. Y hoy el Espíritu Santo se ha convertido en eso para la iglesia moderna, en el que nos entretiene. Vamos a ver cómo se mueve el Espíritu hoy. Entonces, pasan cosas que no están registradas en la palabra de Dios. Están registradas, pero para los endemoniados, ¿no? Pero bueno. Pasan cosas y la gente sale de la iglesia contenta del culto porque entienden que el Espíritu Santo se movió. Pero cuando vamos a la Escritura y a la vida real, el Espíritu Santo no se ha movido porque la gente sigue igual de inconversa, los pecadores siguen siendo pecadores y los creyentes inmaduros siguen en sus mismas prácticas pecaminosas sin ningún crecimiento espiritual. Entonces, ¿dónde está el mover del Espíritu Santo? No, lo que hubo fue un show y una manipulación. Entonces, esto es para que nos sumerjamos en las profundidades del Espíritu, es decir, en la palabra de Dios, no en algo esotérico, ni místico, ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces hoy vamos a responder la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Y vamos a hablar de cómo la palabra de Dios nos menciona que el Espíritu Santo es una persona y no una cosa. No es una cosa, es una persona, ¿sí? Entonces, aunque nosotros no creamos, hay cosas más importantes en la Biblia que las doctrinas de la gracia, que la soteriología, que la escatología, el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos, como bautistas reformados, nos enfocamos más en ese tipo de doctrinas porque nos apasionan y como venimos de una mala enseñanza, estamos como descubriendo algo nuevo, ¿cierto? Pero ¿por qué no nos apasiona el estudio del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo es la eterna fuente de la vida espiritual del creyente, es decir, nuestra vida espiritual depende del Espíritu Santo, no de la experticia en la doctrina reformada. Muchas personas con doctrina reformada van a ir al infierno, pero para ir al cielo se necesita tener al Espíritu Santo. Más importante, ¿cierto? No estoy desmeritando lo demás, ¿no? Estoy hablando de cómo hemos relegado al Espíritu Santo, ¿sí? Porque como algunos venimos de iglesias carismáticas, por botar el agua sucia de la bañera, tiramos al niño con todo y agua sucia, tiramos la bañera completa, botamos al niño. No, nosotros no creemos en esas manifestaciones espirituales, entonces no hablemos del Espíritu Santo. Aquí no, hay que hablar del Espíritu Santo, hay que estudiar quién es Él, cuál es su obra en el creyente.
Tanto el origen de la vida del creyente como la continuación de la vida del creyente dependen exclusivamente del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Así como la creación no existiría sin el Dios creador, así tampoco existiría la regeneración y la santificación sin la obra del Espíritu Santo. No podría ser. No hay vida espiritual sin la influencia santificadora del Espíritu Santo. Y cuando una persona que profesa ser creyente no manifiesta santificación en su vida es porque el Espíritu Santo no está allí, no está haciendo ninguna obra. Y a lo largo de la historia de la iglesia podemos ver cómo la doctrina del Espíritu Santo ha recibido poca atención, es una de las doctrinas más descuidadas. De hecho, las controversias en relación a otras doctrinas han sido extensas, han sido famosas, pero las controversias en torno a la persona del Espíritu Santo han sido breves y escasas. Es decir, a lo largo de la historia, los teólogos se han preocupado por defender la fe, por defender las doctrinas, por defender las doctrinas de la gracia, ¿sí? En el sínodo de Dort, cuando se levantaron los arminianos y presentaron los 5 puntos del arminianismo, entonces salieron los calvinistas y dijeron, no, nosotros hicieron el sínodo de Dort y entonces postularon lo que nosotros conocemos como las 5 doctrinas de la gracia. Y como esas controversias ha habido muchas, las controversias en torno a la defensa de quién es la persona de Jesucristo. Cuando Atanasio de Alejandría defendió, ¿sí?, la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso casi no se ve cuando se habla del Espíritu Santo. Las teologías sistemáticas, los libros de teología sistemática, cuando tratan el tema de la persona del Espíritu Santo, lo tratan dentro del tema de la Trinidad. Es decir, yo voy a un libro de teología sistemática y si quiero ver algo del Espíritu Santo, tengo que buscar aquel capítulo o aquel subtítulo donde dice Trinidad. Dios es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hay un breve apartado para hablar del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es la vida espiritual del creyente. Entonces, como dije la semana pasada, como el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pensamos que es tercera porque es inferior en importancia. Tan importante es el Espíritu Santo que el Nuevo Testamento hace mención de él 56 veces en los evangelios. En los 4 evangelios lo menciona 56 veces. 57 veces en el libro de Hechos. 112 veces en las cartas de Pablo. Y 36 veces en el resto del Nuevo Testamento. O sea, tenemos números altos. ¿Sí? 113, 225, 291 veces. 261 veces. 261 veces se menciona el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Algo quería Dios decirnos con eso, ¿cierto? O sea, algo importante, ¿sí o no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, para hablar del Espíritu Santo tenemos que hablar de Jesús. ¿Quién era Jesucristo? Pues Jesucristo es Dios encarnado, Dios entre los hombres, Dios con nosotros, su nombre Emmanuel, ¿sí? Y los discípulos pues podían caminar con él, dormir con él, cantar con él, comer con él, ¿sí? Podían tocar sus manos, podían ver la arena cómo se movía mientras nuestro Señor caminaba. Cuando paseaban junto al mar por las costas de Galilea, ellos podían ver al Señor. Pero resulta que el Señor se tenía que ir. Tenía que irse. Y nos dejó el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Bueno, en Juan 3:8, cuando el Señor habla con Nicodemo allí, este es uno de los pasajes de los que más habla de la obra del Espíritu Santo. Él le dijo a Nicodemo: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿cierto?
¿De qué color es el viento? No sabemos. ¿Cuánto pesa un kilo de viento? Pues si pudiéramos pesarlo, pesaría 1 kilo, ¿cierto? Pero no se puede pesar. 1 kilo de viento, 1 kilo es 1 kilo. ¿Cuánto pesa el Espíritu Santo? El viento, ¿qué tan grande es el viento? No hay. Pero sí sabemos que el viento es real. En este momento estamos sintiendo el viento de los ventiladores. Sabemos que es real. No lo vemos, pero sabemos que existe, porque vemos. Alguien dirá, porque lo estoy sintiendo en mi ser. No, porque veo su acción. Veo su acción. No necesito sentir el viento para saber que el viento está presente. Yo puedo ver el viento tumbando un árbol y sé que eso lo hizo el viento. Y el Señor le dice a Nicodemo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo no veo el viento, pero veo lo que hace. Yo no veo el Espíritu Santo, pero veo lo que Él hace. Y lo que el Espíritu Santo hace no es tirar a la gente al piso a comportarse de forma desenfrenada y desordenada. Nada más alejado de lo que la Biblia enseña. Podemos ver los efectos de un huracán, ¿cierto? Alguien puede decir, no, pero yo no vi el huracán, ¿de qué color era? No, el huracán pasó por acá, miren. Las casas destruidas, la devastación. Vemos cómo un océano puede de un momento a otro perder la calma, entre comillas, y convertirse en un maremoto, ver las olas, ver la violencia, la tempestad del mar. ¿Y quién hace eso? El viento. Los vientos huracanados hacen eso. El Espíritu Santo es intangible, no lo podemos tocar, es invisible. Sin embargo, vemos que la obra del Espíritu Santo es mucho más fuerte que un huracán y que un viento feroz. Es mucho más fuerte. Porque un viento puede. Yo nunca he visto un huracán arreglando un país. Nunca lo he visto, ¿no? ¿Cierto? Yo no dijera, uy, ojalá pasara un huracán por acá, por Venezuela, y todo se arreglaría. No, yo no he visto eso. Yo lo que veo es que los huracanes traen caos de la armonía y el orden, ¿sí? O sea, por donde pasa un huracán, ¿qué queda? Caos, destrucción, muerte, pobreza, desorden. Pero el Espíritu Santo, caso contrario, donde hay caos, desorden, destrucción, muerte, trae armonía, paz, amor, tranquilidad, esperanza. Mucho más difícil, ¿sí o no? Es mucho más fácil agarrar, por ejemplo, este computador y tirarlo al piso y darle una patada. Eso es fácil. Ahora arréglenlo. Es casi imposible. El Espíritu Santo arregla lo que está dañado. Él puede transformar a un hombre cubierto de ampollas de pecado en un modelo de virtud. El Espíritu cambia a las personas, ¿sí sabían eso? Si no hay cambio, no hay Espíritu Santo allí. El autor de la vida también es el que transforma las vidas. Y ya que el Espíritu Santo es misterioso, porque es un misterio, pues yo no lo veo, también eso quiere decir que nosotros somos susceptibles a las distorsiones y supersticiones con respecto a su persona. El ser humano es susceptible al engaño de una falsa imagen del Espíritu Santo, puesto porque el Espíritu Santo y su obra son un misterio, es decir, no es algo que, miren, ahí es, vean, mírelo ahí, blanco es, gallina lo pone y frito se come, no. Entonces por eso hay tantas versiones del Espíritu Santo y tanta distorsión de respecto a su persona. Entonces tenemos que venir a la Escritura para que la Escritura nos revele quién es la persona
cuál es la obra y cuál es el carácter del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 14 nos dice lo siguiente. Según 1 Corintios 2, 9 al 14. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí ven? Dios te va a hacer rico, porque acá dice cosas que ojo no vio, ni... Ay, ¿en serio? Y el versículo 10 en adelante, porque es que tenemos que leer la Biblia completa, no solamente las frasecitas de superación personal que nos gustan. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿cuáles son las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre? Que son las que el Espíritu Santo nos las revela, porque Él escudriña lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué es eso que ojo no vio, ni oído yo? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que ojo no vio ni oído yo? Milagros financieros, el genio de la lámpara, dame lo que necesito, quiero un milagro. Aquí está diciéndolo Pablo claritico. Lo que pasa es que nosotros tenemos que leer y leer bien, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿De qué nos está hablando acá el Señor? Del Evangelio. Esas son las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Como Dios, un Dios santo, puede perdonar el pecado de un ser caído. Cómo Dios puede amar a una persona pecadora. Cómo Dios ideó un plan de salvación sacrificando a su propio Hijo para redimir un pueblo para Él. Dice, Dios nos dio ese Espíritu para que sepamos lo que Él nos ha concedido, lo cual también hablamos. ¿Qué era lo que hablaban los apóstoles? Milagros financieros, prodigios. No, el Evangelio. Es la próxima vez que un falso predicador de eso venga y le diga, ay, qué cosas que ojo no vio. Usted le diga, no, hermanito, usted no está leyendo bien. Tiene que regresar a la escuela y pedir que le devuelvan el dinero porque no aprendió a leer. Y esas son las cosas que el hombre natural no percibe. Lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo: eres maestro de Israel y no entiendes esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pablo aquí habla de una clase de discernimiento espiritual que no es natural para nosotros. Es decir, en nuestro estado humano caído carecemos de la capacidad para recibir las cosas de Dios. ¿Cómo puede una persona entender el Evangelio, la obra de Jesucristo, el amor de Dios, los atributos de Dios, su misericordia? ¿Cómo puede un hombre percibirse pecador a sí mismo? No puede. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede entender el Evangelio, no puede entender que es pecador. ¿Cómo puede entenderlo entonces? Cuando el Espíritu Santo obra en él. Obra en él. Y por eso Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Si no naces de nuevo,
no puedes ver el reino de los cielos. Y después le dice, y si no naces de nuevo tampoco puedes entrar, pero primero tienes que ver el reino de los cielos. O sea, tú no puedes entrar al reino de los cielos porque no has nacido de nuevo. Pero no puedes nacer de nuevo solo, porque el nuevo nacimiento es como un árbol que se está moviendo por la acción del viento. Dice, el viento sopla de donde quiere y a donde quiere va. Es una obra soberana de Dios. No hay un solo árbol que diga, ven viento, sóplame. No, el viento sopla cuando Él quiere, de donde Él quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. Y así la obra del Espíritu Santo. Es imposible que una persona no espiritual, es decir, una persona no nacida de nuevo, un no creyente, discierna cosas espirituales. Porque nosotros, aunque tenemos un espíritu o un alma, ¿sí? O sea, una parte espiritual o inmaterial en nosotros, algunos que dicen que somos cuerpo de alma y espíritu, yo creo que no, yo creo que a la luz de la Biblia, por un solo versículo no voy a establecer una doctrina, pero yo considero que somos solamente dos, alma y cuerpo, y que el espíritu es sinónimo de alma. Una parte inmaterial y una parte material. Y venimos al mundo con una parte inmaterial y una parte material, el cuerpo. Pero esa parte inmaterial está muerta en relación a Dios. Está muerta, está separada, está destituida de la gloria de Dios. Entonces esta persona, aunque esté viva físicamente y aunque tenga sus capacidades mentales, no puede discernir lo espiritual de Dios porque está muerto a ese nivel. Entonces nosotros no somos espirituales por naturaleza. Yo no he visto ningún niño de 3 años diciendo, Señor, perdona mis pecados. No lo he visto. Antes más bien sino, hay que darles y corregirlos, porque si no hacen lo malo y hacen lo malo. No he visto ningún niño de año y medio, ya cuando empiezan a decir sus primeras palabras con precisión, diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. No, lo único que saben es pedir. Teta, agua, tete, papilla, compota, mamá, mamá, papá, papá. Lo único que saben es pedir, porque están centrados en ellos mismos. Porque naturalmente el hombre no es espiritual. Está centrado en sus propias necesidades. El problema es cuando llegamos a una época de nuestras vidas donde deberíamos razonar mejor y seguimos como los bebés, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo, mi, yo. Y aún en la iglesia cristiana, llegamos a la iglesia cristiana y bueno, a ver cómo me van a atender, cómo me van a tratar, me van a llevar, me van a traer, qué me van a dar, me van a escuchar. Espiritualmente, muertos espiritualmente. Entonces una persona no puede discernir las cosas espirituales mientras no sea primeramente traído a la vida por el Espíritu de Dios. No va a poder. Entonces, ¿qué es lo que nos capacita para poder tener discernimiento espiritual? La obra del Espíritu Santo en el hombre, es decir, la regeneración, el nuevo nacimiento, esa restauración espiritual que es obrada en el corazón de una persona o en su espíritu cuando éste viene arrepentido delante del Señor. Todo es simultáneo, ¿no? No es, bueno, paso A, pasa al frente y haz la oración, arrepiéntete. No, todo eso es simultáneo. Como cuando Dios dijo, sea la luz. ¿Qué pasó? Yo no sé, Él dijo, sea la luz y la luz fue. Yo no sé si primero creó el espectro electromagnético y después hizo que los cuerpos pudieran emitir luz, no sé. Pero la Biblia dijo, Dios dijo, sea la luz y la luz fue hecha, punto. Y en la obra del Espíritu Santo, nosotros como tenemos una mente limitada, tenemos que ordenar todo en una secuencia de pasos, en un proceso. Entendemos, nuestra mente entiende todo a través de procesos, pero la mente de Dios no. No es que Él es todopoderoso. En Él no hay cambios.
nosotros sí necesitamos entender que debe haber un cambio, que entró algo por aquí, fue procesado acá y aquí salió otra cosa. Entonces, bueno, primero, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿No? Cuando Dios le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, la palabra que él emitió lo trajo a la vida. Y él escuchó esa palabra. Pero, ¿cómo iba a escuchar la palabra si estaba muerto? Y es la palabra la que le da la vida. Entonces allí tenemos una especie de paradoja, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es tan poderosa que trajo a Lázaro de la muerte a la vida. Y en ese mismo instante Lázaro oyó la voz del Señor. Y así Dios obra en el corazón de un pecador, trayéndolo de la muerte a la vida cuando el Evangelio es predicado. Lo trae a través del Espíritu Santo, muerto en sus delitos y pecados, lo trae a la vida y ahora esa persona se arrepiente de sus pecados porque siendo obra espiritual puede ver su propia incapacidad y su miseria. Entonces, ¿podemos saber qué es el Espíritu Santo? No, sabemos quién es el Espíritu Santo. Sabemos quién es el Espíritu Santo, porque la Biblia no nos habla del Espíritu Santo como un qué, como una cosa. Nos habla del Espíritu Santo como una persona. Y ustedes saben que la personalidad incluye áreas como la voluntad, las emociones, el intelecto o la inteligencia, ¿cierto? La intencionalidad, que también es un rasgo de la voluntad. Una persona actúa con intencionalidad. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo no lo hice sin querer queriendo. No, siempre hay una intención. Actuamos siempre con una intención. Lo que pasa es que a veces esa intención está tan oculta o que nos hacemos, ¿sí o no? Nos hacemos. No, pues es que yo iba pasando por acá, qué casualidad, están almorzando. Pero no, yo no vine a las 12 por eso. Es que yo iba pasando por aquí. No, allí había una intención. Ahora bien, los testigos sin Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, así como es en Star Wars. A mí me gusta Star Wars, aunque las últimas películas han sido una completa basura, pero las primeras eran muy buenas. Y allí se habla de la fuerza, ¿no? La fuerza. ¿Qué es la fuerza? No, la fuerza es algo. Algo ahí que anda como flotando y entonces está el lado oscuro de la fuerza y el lado bueno de la fuerza. Y la fuerza tiene una influencia, pero la fuerza es eso, una cosa que nadie sabe qué es. Y llevan 10 películas hablándonos de la fuerza, pero todavía no se sabe qué es la fuerza. Es alguna cosa abstracta, etérea, impersonal. Y los testigos sin Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, así como en Star Wars. Pero la palabra de Dios dice que no. El Espíritu Santo es una persona. Entonces hoy vamos a hablar, bueno, ya vamos como por la mitad. El Espíritu Santo es una persona. ¿Y cómo vamos a comprobar eso? Para que cuando ustedes tengan una conversación con sus amigos testigos sin Jehová, puedan demostrarles con la Escritura que el Espíritu Santo no es lo que ellos creen y que ellos están violando la naturaleza misma de Dios con su creencia falsa. Claro, en amor, ¿no? En amor. No se trata de debatir e insultar ni maltratar a la gente. Se trata de traerlos a la verdad, ¿sí? De ser un instrumento para que Dios obre en ellos a través de su Santo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Y en primer lugar vamos a hablar de cómo la Biblia usa pronombres personales para el Espíritu Santo. La Biblia usa pronombres personales para el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de personas, decimos que yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿cierto? Hablamos de su de él, su de ella, ¿sí? Es un pronombre posesivo, mío, tuyo, ¿sí? Y hay otras palabras que son usadas para hablar de objetos impersonales, ¿sí?
vamos a ver cómo nos muestra la palabra de Dios los pronombres personales usados para hablar del Espíritu Santo. Hechos 13:2. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice la palabra del Señor: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hermano, pero ahí no están los pronombres, ahí dice el Espíritu Santo explícitamente, ahí están los pronombres, leamos bien, y están implícitos. Apartadme, apartadme, o apártenme, o aparten para mí, ¿sí o no? Apartadme, ustedes apártenme a mí, a mí. Y mí es la primera persona, ¿cierto? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los he. Ahí el sujeto está tácito, es decir, implícito, no está expreso. No está el yo, pero sí cuando leemos el verbo yo he, el he, pues entendemos que hay un yo detrás de él, ¿sí o no? La primera persona del singular. Para la obra a que los he, yo los he llamado. Nosotros leemos y no estamos diciendo, no, es que fue un gato el que lo llamó, o fue un pájaro, o fue la fuerza, ¿sí? Darth Vader está hablando desde el más allá. No, el Espíritu Santo es quien está diciendo, apártenme a mí para la hora a quien yo los he llamado, ¿sí? Juan 15, 26. Y ojo, ustedes saben que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Es decir, que nosotros entendemos que la Biblia, hasta una coma y una tilde, fue inspirada por Dios con toda la intención de decirnos algo, no por accidente. No, pero ¿qué pasa? Es que Lucas, cuando escribió eso, estaba como distraído y se confundió y escribió ahí le salió lo del Espíritu Santo. No, hay una intención de Dios a través de ese versículo. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, es decir, el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, está hablando Jesús, ¿no? El Espíritu de verdad, bueno, ahí ya nos queda claro que es el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pronombre personal, tercera persona del singular. Él dará testimonio acerca de mí. Es un pronombre personal, no es la fuerza, que la fuerza te acompañe, no. Juan 16, 13, lo leímos hace un ratico, la porción de Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ahora si ustedes me dicen que es que el viento habla o una fuerza habla, pues estamos fregados. Porque los que hablan son las personas, ¿no? Los árboles no pueden hablar, ni los gatos ni los perros. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Me voy a adelantar un poquito, dice, os hará saber. Eso no implica solamente, eso implica un rasgo de la personalidad que es el intelecto, el conocimiento. Va un poco más allá, ¿sí? Entonces, la Biblia usa pronombres personales para referirse al Espíritu Santo, aunque también lo habla de forma explícita, ¿no? Pero estamos tratando de probar que el Espíritu Santo es una persona. 2. El Espíritu Santo tiene características personales. Características personales. O sea, tiene cosas que solamente las personas tienen, que no las tienen el perro ni el gato, aunque nosotros queremos personalizar a los animales, ¿no? Porque estamos tan saturados de muñequitos que pensamos que los animales aman, que los animales tienen sueños, ilusiones, que tienen metas en la vida, que tienen proyectos, que se quieren casar, porque le hemos atribuido personalidad a los animales, ¿sí? Pero las características personales son propias de las personas, por eso nos llamamos personas. El Espíritu Santo tiene voluntad. Primera a los Corintios
capítulo 12, versículos 10 y 11. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 10 y 11. ¿Ya lo tienen? Dice, a otro, acá está hablando de los dones espirituales, ¿no? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. No vamos a hablar de ese tema de las lenguas, ese tema ya se expuso en el Evangelio de Marcos. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu mismo, repartiendo a cada uno en particular como yo quiero, ¿cierto? Señor, porque en la iglesia carismática nos decían, usted tiene que hablar en lenguas. ¿Usted habla en lenguas? No, señor, yo no hablo en lenguas. Bueno, tiene que venir al retiro para que aprenda a hablar en lenguas. Allá lo hacían o no hablar en lenguas, quisiera o no quisiera. Porque todo el mundo balbuceando sonidos que nadie entendía y uno decía, uy, yo no me puedo quedar atrás, yo también voy a balbucear bobadas. Y terminaba todo el mundo hablando en lenguas entre comillas, ¿cierto? Porque según la iglesia carismática, ese es el máximo don, hablar cosas que nadie entiende y que no tienen ningún sentido. Pero lo que la palabra nos está diciendo es que el Espíritu Santo es Dios y Él tiene voluntad y reparte sus dones como Él quiere. Es decir, el creyente no tiene la potestad de decir, este es el don que yo quiero. No, es el don que Dios te dé. Y con ese don tú tienes que servirle. Pero yo quería ser evangelista. Pero no, tú tienes que servir. Ay, a mí me gustaría ser predicador. No, a ti te dio el don de la misericordia. De ese don nadie habla, ¿no? Por cierto, nadie habla del don del servicio ni de la misericordia. ¿Sí? Hay personas que tienen el don de la misericordia. Ven una persona con un pie descompuesto y van y le hacen la curación a la persona con el pie descompuesto. Y a otros les da asco. Pero esa persona tiene el don de la misericordia. Eso es un don. Otros tienen el don del servicio. No escatiman su vida y sus cosas con tal de ayudar a los demás. Otros tienen el don de la profecía, de predicar el evangelio. Pero esos dones los da Dios. Yo no quería ser predicador, Señor, porque es que esto es un matadero de cabeza. De malas, Tito. Pim. Ah, bueno, ¿qué más? Como Él quiere. Entonces, Él tiene voluntad, ¿sí o no? Porque Él tiene voluntad, Él reparte como Él quiere. B, ¿cierto? B, porque estamos en el punto 2, no podemos decir otra vez 2, o 2.2, o B. Intelecto, el Espíritu tiene intelecto. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 10. Primera a los Corintios 2:10. ¿Ya lo anotaron? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él tiene intelecto. Primero, Dios nos revela sus cosas a través del Espíritu, porque el Espíritu conoce todo lo que hay en Dios, aún lo más profundo de Dios. Eso es escudriñar, escarbar, sondear. Y el Espíritu Santo, para el Espíritu Santo no hay nada oculto, porque Él es Dios, ni aún las profundidades de Dios. Él tiene, ¿qué? Tiene intelecto. Lucas 12:12. Lucas capítulo 12, versículo 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo con los creyentes? Enseñarles en esa hora. Es decir, no estudien la Biblia. Así nos decían a nosotros antes, no estudies la Biblia, el Espíritu Santo te va a enseñar lo que tienes que decir. ¿En serio? Está hablando de una situación particular. Está diciéndole a sus discípulos, en primer lugar, porque hay que leer la Biblia bien, ¿no? Primero debemos saber quién está hablando, Jesús. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. Es un texto narrativo. Le está hablando a sus discípulos y le está diciendo, cuando ustedes tengan que ir a tribunales, tengan que ir en presencia de jueces, estén presos, no tengan temor. Porque cuando tengan que hablar, el Espíritu les va
a enseñar, les va a decir lo que ustedes tienen que decir. Porque cuando uno tiene que comparecer ante una autoridad, uno se asusta, ¿cierto? Él le dice, no se asusten, el Espíritu Santo les va a dar que hablar. No le está diciendo que sean negligentes en el estudio de la Escritura. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque en Juan 16 él dice, Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Entonces ya entendemos que cuando decimos el Espíritu Santo va a hablar es que va a traer a mi memoria todo lo que yo he aprendido de la palabra de Dios para poderme defender. No estudies la palabra de Dios, no estudies. El Señor te va a hablar por ti. No, pues no estudiemos y verá que por eso es que salen tantas tonterías y herejías, porque la gente no estudia. Y empiezan, el Espíritu me está diciendo, como chamanes, ¿no? Empiezan a adivinar. ¿Hay alguien aquí con 100 millones en el banco? Nadie, ¿no? Bueno, entonces con 50, el Espíritu Santo. Charlatanes. Sigamos. Juan 16:13. Juan 16:13. Lo leemos hace un momento, ¿cierto? Para probar la personalidad del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de el rasgo del intelecto del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso lo hace una persona con intelecto. Está hablando de solamente rasgos del conocimiento, ¿sí? Nos va a guiar, ¿sí? No va a hablar por su propia cuenta, hablará lo que él oiga y nos va a hacer saber, nos va a dar a conocer las cosas que habrán de venir. Específicamente, en primer lugar, a sus discípulos, porque ellos fueron los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, esto en primer lugar era para sus discípulos, porque a él les hizo saber las cosas que habrían de venir y por eso ellos escribieron el Nuevo Testamento. Ahora bien, ya hemos visto que el Espíritu Santo tiene voluntad y tiene intelecto. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo tiene emociones, y este es el rasgo que más se resalta en denominaciones carismáticas. Que el Espíritu Santo, el gozo, el fuego, Vamos a ver si eso es tan cierto. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. No contristéis. No entristecer al Espíritu Santo. Es decir, Dios en su soberana voluntad, cuando Él establece un pacto con su pueblo, Él también establece cuál va a ser su rol dentro del pacto y su comportamiento. Ya establecido que dentro de su pacto y la relación que Él establece con sus hijos, cuando un hijo suyo peca, el Espíritu Santo se conmueve, se siente mal. No porque en sí mismo nosotros le hagamos sentir mal, porque en el libro de Job dice, cuando yo hago el bien no beneficio a Dios, y si yo peco en nada le afecta a Dios. Pero Él dentro del pacto ha determinado cómo es la relación pactual, cómo es la relación de Él con su pueblo, y ha establecido que Él asume el rol de una persona. Lo que tú hagas afecta al Espíritu Santo. Le duele y en ocasiones le enoja al Espíritu Santo. Isaías 63:10, hablando del enojo, ¿no? Porque hay unas personas que no, el Espíritu Santo es puro amor, Él es puro amor. No, vamos a ver. Isaías 63:10. Esta semana en el devocional estamos leyendo Isaías, ¿no? Ya estamos en Jeremías. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Cómo? ¿Sí? La rebeldía del pueblo hizo enojar al Espíritu Santo, por lo cual les perdonó todo. No, se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Sí? Aquí el Espíritu Santo
se enojó por el pecado del pueblo. Entonces, nuestro pecado contrista al Espíritu Santo, pero no lo hagamos enojar. No lo hagamos enojar. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Así también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Este es más conocido. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No es con, ay, el Espíritu Santo habla en lengua. No, no está hablando de eso, está hablando de algo que brota de su ser. O sea, con gemidos entrañables. Con todo el corazón Él intercede por nosotros delante de Dios. No está diciendo que habla en lenguas. Rambo salta la banca, Rambo carga la bazooka. Este estudio nos va a sacar muchas cosas y por eso constantemente nos vamos a ver confrontados con el actual movimiento carismático que ha falsificado la obra del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, la Biblia usa pronombres personales para el Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo tiene características personales. Y en tercer y último lugar, y de forma más breve, Dios nos llama a tener una relación con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se relaciona. Los árboles no se relacionan. Y la fuerza tampoco. Dios nos llama a tener una relación con el Espíritu Santo. Segunda a los Corintios 13:14. La bendición del apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿La comunión de quién? La comunión del Espíritu Santo. No dice la comunión de Jesucristo, dice la comunión del Espíritu Santo. Somos llamados a tener una relación cercana con el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Lo vuelvo a citar, probábamos que el Espíritu Santo tiene sentimientos y obviamente este texto también nos prueba que el Espíritu Santo tiene una relación con su pueblo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo no puedo entristecer a los niños de África, créanme que no. O sea, yo me porto mal, los niños de África no van a llorar, ni el presidente Joe Biden, ni el presidente Gustavo Petro. No, a él no le importa, no es que no me conoce. No tiene. Es más, hay muchas personas que aquí en el municipio, el día que yo me muera no les va a dar igual, porque no tienen una relación conmigo. Nosotros afectamos solo a las personas con las cuales nos relacionamos, les causamos tristeza o les causamos alegrías. Solo aquellos a los que con quienes tenemos una relación personal, una relación cercana. Incluso muchas veces tenemos familiares lejanos, primos o tíos, y, se murió su tío, sí, ya sé que se murió, pero como no lo conocimos, no compartimos con él, no tuvimos un vínculo estrecho con ellos, pues prácticamente nos da igual. El hermano es un descorazonado. No, es la verdad. Nosotros sentimos en función de la cercanía que tenemos con las personas. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que no debemos contristar o entristecer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se asume que tenemos una relación con Él. Esto no es para el incrédulo. Incrédulo, hijo de ira, no contristes al Espíritu Santo, no. Para el incrédulo, arrepiéntete. Para el creyente, vive en santidad, no contristes al Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu es presentado como una persona a la cual podemos agradar u ofender, alguien que puede amar y ser amado, con el cual podemos tener un compañerismo personal.
Amén. Entonces hoy, creo yo, ¿no? Pudimos probar a través de la Escritura que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí o no? Entonces cuando el testigo sin Jehová, no, pero es que es una fuerza, es la fuerza de Dios. No, no, mira, aquí está este otro texto. El Espíritu Santo es una persona real, tan real que yo puedo relacionarme con ella, tan real que Dios me llama a tener comunión con ella. No es un invento de la Iglesia Católica, como enseñan algunos. La Trinidad es un invento de la Iglesia Católica, entonces nosotros como provenimos de la Iglesia Católica porque Martín Lutero y los reformadores venían de allá, ¿cierto? Entonces trajimos esa falsa enseñanza, no. La Biblia lo demuestra, ahí está claro. ¿Listo? Sublime gracia del Señor.